Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de una noticia que ha causado conmoción en el mundo del entretenimiento turco. El hermano de Neslihan Atagul ha roto el silencio y lanzó duras palabras contra Burak Özçivit, afirmando que el actor hizo llorar a su hermana y que pagará por ello. Una declaración explosiva que ha encendido las redes sociales y puesto a ambos actores en el centro de la tormenta. Todo comenzó hace pocos días, cuando Neslihan fue vista saliendo de un restaurante en Estambul con los ojos visiblemente enrojecidos. Los paparazzi, siempre atentos, captaron el momento en que la actriz intentaba ocultar sus lágrimas mientras una amiga la consolaba. En cuestión de horas, las imágenes se volvieron virales, y las especulaciones no tardaron en surgir. Muchos se preguntaban si su tristeza tenía algo que ver con Burak Özçivit, con quien había tenido una relación profesional y, según algunos rumores, también emocional en el pasado. La situación se intensificó cuando el hermano menor de Neslihan, Emre Atagul, publicó una historia en redes sociales con un mensaje contundente: "Nadie hace llorar a mi hermana y se queda tranquilo". Algunos creen que la fama les da derecho a jugar con los sentimientos de los demás. Pero pronto aprenderán que todo tiene un precio. Estas palabras desataron un huracán mediático. Los fans de ambos actores comenzaron una batalla en redes, algunos defendiendo a Burak y otros apoyando a Neslihan. Según fuentes cercanas, todo habría comenzado tras una reciente reunión de trabajo en la que Burak y Neslihan coincidieron por primera vez en años. Un testigo anónimo reveló que la conversación comenzó de manera cordial, pero pronto se tornó tensa. Ella le reclamó cosas del pasado, y él respondió con frialdad. Al parecer, Burak habría dicho algo que hirió profundamente a Neslihan, provocando que ella abandonara el lugar entre lágrimas. Burak siempre ha tenido una personalidad fuerte, pero esta vez fue demasiado lejos, comentó un allegado a la actriz. Neslihan intentó mantenerse firme, pero sus emociones la superaron. Fue un momento muy doloroso para ella. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, con hashtags como #Fuerza Neslihan y #Burak Explícate, que se volvieron tendencia en pocas horas. Por su parte, Burak Özçivit fue interceptado por periodistas a la salida de un set de filmación y, visiblemente molesto, dijo: "No tengo nada que decir sobre eso. Hay cosas que pertenecen al pasado y deben quedarse allí". Sin embargo, su tono distante solo alimentó la polémica. Los seguidores interpretaron sus palabras como una falta de arrepentimiento, mientras que otros aseguraron que solo quería evitar un escándalo mayor. En medio de la tensión, Emre Atagul volvió a escribir, esta vez en un tono más directo: "El que hiere a mi familia, me tiene de frente. No me importa su fama ni su fortuna. Quien hizo llorar a mi hermana, lo pagará". Su mensaje fue compartido más de 100.000 veces en menos de 24 horas. Los medios turcos no tardaron en titular: "El hermano de Neslihan declara la guerra a Burak". Las declaraciones de Emre Atagul no solo generaron una ola de comentarios, sino también un profundo debate entre los seguidores del mundo del espectáculo turco. Muchos comenzaron a recordar viejas entrevistas y momentos en los que Burak y Neslihan compartieron miradas intensas o frases ambiguas durante las grabaciones de su recordada serie juntos. Algunos fans aseguran que nunca cerraron bien su historia, y que las heridas emocionales del pasado ahora vuelven a abrirse. En los foros de entretenimiento más seguidos de Turquía, comenzaron a circular nuevas versiones sobre lo ocurrido aquella noche en el restaurante. Una persona que asegura haber estado presente comentó que Neslihan, antes de salir llorando, habría dicho en voz alta: "Siempre fuiste igual, Burak. Nunca entendiste lo que realmente sentía". Según testigos, el actor permaneció en silencio por unos segundos antes de responder con una frase cortante: "El pasado no se puede cambiar, pero sí se puede olvidar". Esa respuesta habría sido el detonante de las lágrimas de la actriz. Las cámaras captaron después a Burak saliendo del lugar por una puerta lateral, intentando evitar a los periodistas. Su expresión, aunque serena, reflejaba cierta tensión. Algunos medios aseguran que su equipo de relaciones públicas le recomendó mantenerse en silencio hasta que la situación se calmara, pero el daño ya estaba hecho. Las redes sociales no dejaron de reproducir los videos del supuesto enfrentamiento y cada gesto fue analizado con lupa. Mientras tanto, la familia de Neslihan decidió mantener un perfil bajo, pero una fuente cercana afirmó que su madre está muy afectada por la situación. Ella siempre creyó que Burak tenía un buen corazón, pero ahora se siente decepcionada.
Ver a su hija sufrir nuevamente ha sido un golpe duro, reveló la fuente. La polémica creció aún más cuando una reconocida periodista de farándula publicó un artículo titulado El silencio de Burak y las lágrimas de Neslihan, una historia que no termina, donde aseguraba que todavía existen sentimientos no resueltos entre ambos. Detrás de cada lágrima hay palabras que nunca se dijeron, escribió la periodista, insinuando que la relación entre los actores fue mucho más profunda de lo que el público conoce. Poco después, un audio filtrado sacudió las redes. En él, se escuchaba una voz femenina que muchos atribuyeron a Neslihan diciendo, no era fama lo que quería, era respeto. Aunque nunca se confirmó la autenticidad del audio, bastó para reavivar la controversia. El hashtag #respeto para Neslihan se posicionó entre los más comentados de la noche en Turquía y en varios países de habla hispana. Ante la magnitud del escándalo, el entorno de Burak decidió emitir un breve comunicado a través de su agencia. Nuestro cliente no tiene ningún conflicto personal con la señora Atagul. Las informaciones que circulan en redes son falsas o malintencionadas. Pedimos respeto por la vida privada de ambas partes. Sin embargo, el comunicado fue recibido con escepticismo por el público, que consideró el mensaje demasiado frío y calculado. En contraste, los fans de Neslihan comenzaron una campaña masiva de apoyo con mensajes llenos de cariño y admiración hacia la actriz. Tu sensibilidad es tu fortaleza, no estás sola, Neslihan y las lágrimas también son valentía fueron algunos de los comentarios más compartidos. Días después, la actriz reapareció en público durante un evento benéfico en Estambul. Vestida de blanco y con una serenidad que conmovió a todos, se dirigió brevemente a la prensa. A veces la vida te pone frente a personas que te enseñan a ser más fuerte. No tengo nada más que decir. Solo deseo paz para todos. Su voz tranquila, pero firme, fue interpretada como una respuesta elegante y definitiva a toda la polémica. Las redes se inundaron de mensajes destacando su madurez y su manera de afrontar la situación con dignidad. Sin embargo, algunos usuarios más atentos notaron que, en una de sus historias recientes, Neslihan compartió una frase en turco que decía, Kalbim sessiz, ama krk, mi corazón está en silencio, pero roto. Esa publicación, breve pero poderosa, volvió a despertar el debate sobre si el dolor seguía vivo. Por ahora, Burak mantiene el silencio absoluto. Fuentes cercanas aseguran que ha rechazado varias entrevistas y que ha pedido tiempo para centrarse en su nuevo proyecto cinematográfico. Él sabe que cualquier palabra puede malinterpretarse, comentó un colaborador del actor. Prefiere guardar silencio, aunque por dentro esté dolido. El conflicto entre ambas figuras, que alguna vez representaron la química más aplaudida de la televisión turca, ha dividido al público. Mientras unos piden reconciliación, otros creen que es momento de cerrar definitivamente ese capítulo. Lo cierto es que, en medio del escándalo, tanto Burak como Neslihan han vuelto a ocupar los titulares, demostrando una vez más que su historia, real o no, sigue capturando la atención del público en todo el mundo. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan? ¿Creen que Burak debería pedir disculpas públicamente? ¿O piensan que todo se ha exagerado por parte de los medios? Dejen sus comentarios, queremos leerlos todos. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse los próximos videos, porque esto, sin duda, aún no ha terminado.